Buenas tardes, me hago nombrar el Chichimeco, y te recuerdo que esta es la tercera parte de una serie de videos que se enfocarán en descubrir la cosmovisión de los antiguos pueblos que habitaron en México, de la llamada Mesoamérica. Por lo que si eres nuevo en el canal, te dejaré fijada una pestaña en la que podrás acceder a la primera y segunda parte de esta serie, así como los links directos en los comentarios. Pues de no estar al tanto de lo hablado en aquellos videos, es probable que no entiendas algunos puntos de los aquí mencionados, por lo que te recomiendo que los veas. Así como en el cuerpo humano, se encontraban tres secciones que se encargaban de la regulación de la razón, la conciencia y las emociones: la cabeza, el corazón e hígado. Parece ser que en estas tres secciones también habitó una entidad anímica, una fuerza o energía con características propias que estaba ligada tanto al correcto funcionamiento del cuerpo humano como al entorno y sus dificultades, que podían dañarle, vigorizarle e incluso robarle. La primera de estas entidades es llamada Tonali, aquello que resplandece o emana calor. Se cuenta que la forma del Tonali era idéntica al cuerpo de quien la poseía. Era como calor o un gas resplandeciente que estaba atado a la mollera por un fino cordón. El Tonali era obtenido en el momento en que los rayos del sol llegaban al recién nacido. Este Tonali, proveniente del tiempo mítico, traía consigo todo lo acontecido en aquel tiempo. Así, el día en que el niño recibía los primeros rayos del sol, estaba destinado a cargar con esa suerte. Existe memoria que para favorecer el buen Tonali de aquellos niños, se convencía a los Tonalpouhque para posponer el día en que sería nombrado con aquel tonal. La adquisición del tonal no podía posponerse indefinidamente, pues nacido el niño, su tonal debía estar dentro de la trecena en la que nació. Mientras tanto, el recién nacido se mantenía en casa, a la lumbre del fogón, pues a falta de este calor de este Tonali, debía ser calentado con alguna otra fuente. Adquirido el tonal, la suerte no estaba del todo fija, ya que, según las acciones del hombre y la interacción de las tres fuerzas, el Tonali, el Teyolía y el Ijiyot, la suerte inicial podía verse desfavorecida e incluso incrementada. Se habla de que el Tonali tenía gusto por los aromas, las flores, el tabaco e incluso algunas comidas, por lo que para satisfacerle se acostumbraba pasar por la frente algunos de estos deleites, para que así se mantuviera satisfecho y no dañara a su portador. El Tonali también abandonaba el cuerpo mientras se dormía. Se creía que todo lo que veía el Tonali en sueños era otra realidad, inaccesible para el hombre. Por eso en aquel entonces existieron grandes sabios que poseían en sus manos libros con significados de los sueños. Lamentablemente, ninguno de ellos ha llegado hasta nuestro presente. Por esto mismo, la interrupción abrupta del sueño podía causar la pérdida del Tonali, y después, este habría de ser recuperado mediante rituales concretos. También, al viajar por zonas deshabitadas, bosques, arroyos, montañas, el Tonali sufría peligro, ya que en todas estas áreas existían chaneques, seres con poderes de la tierra y el agua, que podían influir sobre el Tonali o robarlo de tajo. Para diagnosticar la pérdida del Tonali por culpa de los chaneques, se arrojaba maíz al agua. Si éste se agitaba o hundía, es porque el chaneque lo estaba jalando, por lo que debía de tomarse esa agua y untarla en la espalda, para así recuperar el Tonali.
Otra manera de diagnosticar la pérdida del tonal era el pulso espeso, la pérdida del brillo en los ojos o un hundimiento en la mollera de los niños, a los cuales se acostumbraba proteger untándoles cera virgen en la cabeza, así como tener cuidado en donde se enterraban los recortes de uñas y cabellos, pues se creía que en todas estas partes se iba un fragmento del tonal, por lo que dejarlo en malas manos podría traer maleficios realizados con aquellas partes perdidas. Al morir, se cree que el tonal deambulaba, buscando todo lo que perdió en vida, mientras otro fragmento de él se mantenía dentro del inerte cuerpo, por lo que tras su cremación, estos restos aún tenían aquella energía que era sepultada con gran cuidado en el templo del Calpulli barrio, para así transferir esa energía al dios principal, engrandeciéndolo y honrándolo. La segunda de estas entidades es llamada Teyolía, comúnmente traducida como ánima, aquello que vive o el vividor. Respecto a su origen, se cree que es un regalo del Altepeyolot, o dios del pueblo, y este estaba ligado al actuar del hombre. Así se decía entonces que habían corazones amargos que eran libres de brujería, pesar y arrepentimiento, corazones duros que favorecían la constancia, la resistencia a los hechizos, un corazón crudo que favorecía la libertad, uno blanco, alegre y esforzado, así como un dulce, querido por seres mágicos, que tratarían de desfavorecerlo u obtenerlo. Esta es la entidad que tras la muerte viajaba a alguno de los cielos, paraísos o lugares de reposo, según la manera en que haya muerto su portador. A diferencia del Tonali o el Ijillot, el Teyolía solo puede abandonar a su portador tras la muerte. Este se ve debilitado por las transgresiones morales a la cultura, como lo es el abuso del acto carnal, y en castigo se decía que el corazón era oprimido por flemas, las cuales eran tratadas mediante la botánica. La última de estas entidades emanaba del hígado y era nombrada Ijillot. A pesar de la carencia de información al respecto de esta entidad, podemos afirmar que en ella residían la vida, el vigor, las pasiones, sentimientos, y por ello la templanza era ejemplar entre los nahuas. Se consideraba que el hígado limpio era una señal de virtud y uno sucio estaba ligado a las transgresiones morales, así como al exceso de deseos carnales. El Ijillot es descrito como un gas maloliente, brilloso o frío, que se difumina tras la muerte. De aquí el tan temido mal de ojo, ya que la envidia, el resentimiento y el rencor se generaban en el Ijillot, y este podía salir de su portador y afectar a quien fue mal visto. Para esto existían varios nombres: Chahuacocolistli, enfermedad del amancebamiento, recibida por el mal de ojo, también nombrada Netepalhuilistli, que es el efecto recibido por la acción ajena. Se recomendaba que para evitar el daño causado por las emanaciones del Ijillot, tenía que realizarse la misma acción en contra de quien la produjo. Así como para limpiar el hígado, se recomendaba comer sanamente y oxigenarse. Tras la muerte, se cree que el Ijillot seguía emanando del cadáver, por lo que era recomendable alejar a los niños o seres débiles de él, pues éste aún portaba las malas intenciones de su portador. También se creía que un fragmento del Ijillot viajaba junto al Tonali y que a veces se aparecía como un espectro que penaba y espantaba a quien lo viere.
Respecto a estas entidades anímicas, queda mucho que decir, pues sin duda, las creencias eran amplias, vastas y se encontraban en todos los aspectos de la vida social y en el entorno de aquellas personas, por lo que sin duda te recomiendo que revises la bibliografía en la descripción de este video. La próxima semana hablaremos acerca de cómo la cosmovisión impactaba en la sociedad y su jerarquía, por lo que te recomiendo que te suscribas a este canal, me dejes un comentario, me sigas en mi página de Facebook, donde comparto contenido similar, y por sobre todo, revisa la bibliografía. Yo soy el Chichimeco y nos vemos en el próximo video.